presidente. Y los salarios no alcanzan. Por el combustible, pero no hay. Si mantenemos o no la subvención. En una semana plagada de decisiones políticas, el presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó la ley que suspende las elecciones primarias y presentó al Tribunal Electoral un proyecto de referendo que pone límites a la reelección presidencial, entre otras cuestiones políticas y económicas candentes. Ambas medidas profundizan aún más la tensión reinante con el expresidente Evo Morales, su antiguo mentor. Evidentemente, una decepción. Las diferencias entre Arce y Morales también se incrementaron tras el levantamiento militar del pasado 26 de junio, al que el actual presidente calificó como un intento de golpe de Estado. Y para Morales, solo fue un simulacro de autogolpe para mejorar la imagen presidencial. ¡Gracias, pueblo boliviano! La suspensión de las elecciones primarias acordada por el oficialismo con sectores opositores afines en el Congreso constituye un nuevo golpe para Evo Morales, quien mantiene una disputa con Arce por la candidatura del movimiento al socialismo rumbo a las presidenciales de 2025. El expresidente, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está inhabilitado por la justicia para un nuevo mandato, pero con el apoyo de un ala del partido, intenta revertir su proscripción por medio de la presión popular y la elección de nuevos jueces electorales que revean el fallo en su contra. Ha defraudado a toda Bolivia. El conflicto político ocurre en medio de una crisis económica centrada en la escasez de alimentos, combustibles y divisas. No hay nada que comer, no hay fuentes de empleo, no hay comida. Todo se ha incrementado, los productos de primera necesidad están por las nubes y los salarios no alcanzan. Por eso estamos protestando. Los salarios, que no pueden ganarle a la inflación, también están en el centro de los reclamos. Bastante, el incremento ha subido todo realmente. 100 bolivianos es como 10, ya no alcanza para nada. La Constitución boliviana limita a 2 los mandatos consecutivos, pero Morales pudo presentarse a los comicios de 2019 porque en 2017 el Tribunal Constitucional avaló la reelección indefinida. Un fallo que nos permite ahora obtener el voto para una nueva gestión. Ese mismo tribunal, en 2023, revisó su decisión y se acogió a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos limitando a 2 los periodos presidenciales, ya sean continuos o discontinuos. Los comicios en los que se elegirán a los nuevos magistrados integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura se celebrarán el próximo 1 de diciembre. Arce impulsa que en esas mismas elecciones la ciudadanía también se pronuncie en un referendo en torno a las siguientes preguntas. El límite a la reelección del presidente y vicepresidente, la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Cámara de Diputados, hoy fijado en 130, y el futuro de los subsidios a los hidrocarburos. Planteo convocatoria a un referéndum en la fecha en la que se desarrollen las elecciones judiciales sobre los siguientes temas. Número 1, subvención de los hidrocarburos, para decidir con el pueblo si mantenemos o no la subvención. Los precios de los combustibles se mantienen estables en el país desde hace 19 años gracias a las subvenciones del Estado. Hoy, un litro de nafta en el país andino cuesta 54 centavos de dólar. Estamos apuntando a reducir la dependencia de los combustibles importados mediante acciones que permitan la diversificación de opciones y que se reflejen en un beneficio para todos los bolivianos y bolivianas. Y las preguntas de este referendo deberán pasar ahora por 2 instancias de revisión. Una técnica a cargo del Tribunal Supremo Electoral y una segunda de viabilidad a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional. La ley establece solo 2 caminos para convocar una reforma parcial de la Carta Magna, como es el caso de la reelección y la distribución de escaños. Por iniciativa popular con al menos el 20% del electorado o por medio de la aprobación en la Asamblea Legislativa por 2/3 de sus miembros. Más allá de lo legal, se abren meses de una intensa pelea política a gran escala entre los 2 líderes del oficialismo boliviano. Veamos ya mismo los datos económicos de Bolivia. ¿Cuáles son esos números, Félix Taylor? A ver. Exactamente. Bueno, la inflación acumulada a julio de 2024 asciende a 2,98%. El desempleo alcanza el 5%. El dólar oficial cotiza a 6
bolivianos con 96 centavos, el dólar paralelo a 13 bolivianos, la gasolina, el combustible, 3,74 bolivianos por litro, es decir, 54 centavos de dólar. El diésel, 3,72 bolivianos por litro, lo que equivale a 53 centavos de dólar. Recordemos que sin subsidios, los precios de los combustibles podrían triplicarse. Bueno, esta última cuestión, el tema de los subsidios, recién lo veíamos en el discurso de Luis Arce, ¿no? Sí, totalmente. Pablo, una, interna que se recrudece, diría, con dos cuestiones muy concretas esta semana, porque lo veníamos contando. Viene desde hace meses, se agudizó sobre todo con el intento de golpe de Estado y un Evo Morales que salió a cuestionar si esto había sido real o si había sido una estrategia del propio presidente Luis Arce para mejorar su imagen. Estas dos cuestiones que se mencionaban en el informe que me parecen claves, que tiene que ver con el hecho de que no hay primarias, que era algo que quería Evo Morales, y la otra cuestión del referéndum para limitar las reelecciones. Me parece que estas ya son dos movidas concretas que se realizan en este caso desde el gobierno de Luis Arce y que recrudece aún más esta interna, con la particularidad de que se da en un contexto en el cual, como lo veíamos, ¿no? Con números bolivianos, ¿no? Porque la inflación parece baja si la vemos, claro. pero con los números que viene manejando Bolivia. A ver, recordemos que esta es la particularidad, es una interna dentro de el ex mandatario Evo Morales, con quien fue su ministro de Economía, considerado el padre del milagro económico de Bolivia, que ha logrado mejorar muchísimos de los indicadores económicos, digamos, durante los gobiernos anteriores, y en este caso se da en un contexto en el cual esos números ya no son tan favorables, ¿no? Eso me parece que es un dato a ver. ¿Qué dicen algunos incluso funcionarios o exfuncionarios bolivianos? Que esto es una cuestión que no tiene ni más que menos que ver con cuestiones de ego, ¿no? De ego, recordemos que además Evo Morales está inhabilitado para presentarse nuevamente, y sobre todo viendo qué puede pasar con la derecha o los sectores de centro cuando se ve desde afuera que se pelean entre ellos, en definitiva, sin llegar a ningún lado, digamos, ¿no? Eso me parece clave de ver ver sobre todo qué pasa justamente con sus propios seguidores, que en este momento están divididos entre quienes apoyan a Luis Arce, quienes apoyan a Evo Morales, pero me parece ahí interesante ver cuál va a ser la estrategia de la oposición en este contexto. Ante esta división, ¿no? Todos del mismo partido, pero divididos, los que siguen a Arce, los que siguen a Evo Morales. De Podríamos eso se trata. decir, Pablo, lo contrario de lo que hablábamos hoy del Partido Demócrata. Un Partido Demócrata de Estados Unidos que venía en caída con Biden, que logró unificarse, más allá de que seguramente habrá quedado más de uno enojado, pero que se mostraron unificados. Bueno, lo que estamos viendo en Bolivia es una pelea constante del oficialismo, o el partido del oficialismo, entre Evo Morales y Luis Arce, y bueno, uno de los análisis que surgen es con un contexto, una crisis económica más compleja, bueno, esto posiblemente beneficie a la oposición en las elecciones del año que viene.